Hola, bienvenidos al módulo 4 de nuestro curso Desarrollo 1. Hoy vamos a ver lo que es el postdesarrollo. Nuestra clase de hoy está centrada justamente en mirar qué se habla cuando se habla de postdesarrollo, cuáles son sus implicaciones y por supuesto qué alcances tiene esta discusión en el marco de nuestro curso Desarrollo 1. Tenemos entonces una pregunta central para la clase de hoy y que yo espero sea una pregunta que ustedes mantengan durante toda la unidad 4 y es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de postdesarrollo? Primero que todo, si van a ver o si ya vieron en los materiales, sin duda pues hay una referencia a cuando surge una discusión del postdesarrollo. Pues bien, algunos teóricos, entre esos Arturo Escobar, nos señalan que a partir de los años 90 empieza a darse un movimiento intelectual que empieza a señalar que en efecto debe ser el momento de inaugurar una era de postdesarrollo. ¿Y por qué hacen esa afirmación? Porque para esa época algunos de ellos consideraban que ya había suficiente evidencia, ¿sí?, a favor de tener que pensar una alternativa al desarrollo y especialmente al desarrollo con signo neoliberal. Entonces, ¿qué encuentran ellos ahí? Pues encuentran por un lado que lo que hemos entendido por desarrollo y todo lo que se nos ha presentado como el bienestar del mundo desarrollado es un discurso construido en Occidente, particularmente en Europa, y lo denominan eurocéntrico, ¿sí?, que entonces se ha consolidado en la Europa y por la vía de un ejercicio de poder, particularmente lo que se denomina el colonialismo, pues nos han transferido, o mejor, nos han impuesto su visión del mundo a otras personas, pueblos, comunidades que no tenían eso en su radar. Particularmente aquí nos referimos a la creación del llamado Tercer Mundo, que afecta a Asia, África, América Latina. Entonces estos intelectuales se preguntan de cuándo acá aparecen estos tres mundos, ¿cierto? Un mundo desarrollado, un mundo en vías de desarrollo y un mundo subdesarrollado. Para ellos es importante hacer un análisis del discurso para poder centrar la mirada en esa construcción y de hecho así lo señalan, que eso es una construcción hecho en una cultura determinada y que lo que se ha hecho es extrapolarlo al resto del mundo. De allí, como señalan distintos autores, que en caso de comunidades como las nuestras latinoamericanas, casi siempre pensamos el origen del pensamiento y demás centrado en Europa, en los griegos, en Roma, y difícilmente pensamos en nuestro propio continente, saberes ancestrales, ¿sí?, todo lo que han tenido y creado las comunidades indígenas y afrodescendientes en esta parte del mundo. Entonces, esos son elementos que inducen o conducen a discutir el surgimiento del postdesarrollo, pero particularmente el fin de una era, la era del desarrollo. ¿Qué nos dicen los autores que nos interesan para este análisis? Ellos se centran particularmente en una corriente que es la corriente postestructuralista. ¿Qué quiere decir esto del postestructuralismo? Que básicamente piensan en una escuela de pensamiento que se fundó en los años 60 en Francia, con autores muy famosos como Michel Foucault, que empiezan a discutir en efecto cómo se crea un discurso. Y cuando ellos hablan de un discurso no están pensando en la dimensión lingüística, sino que la creación de un discurso es también la creación de una realidad. Es decir, que no son solo palabras, sino también hechos, ¿sí?, cosas que se hacen. Y por eso señalan que el tercer mundo es una invención. Y es más, tengan muy presente que uno de los libros que le ha dado más renombre a Arturo Escobar se llama La invención del tercer mundo, ¿cierto?, la invención del desarrollo, en la cual justamente la clave analítica que él sigue para hacer el análisis en América Latina y particularmente en Colombia, que lo cita mucho, es a Michel Foucault y su idea del discurso. Entonces eso es central para entenderlo acá. Entonces, ¿qué dice un postestructuralista? Pues están discutiendo las
los principios del estructuralismo. Entonces, ¿qué dice el postestructuralista? Que no existe un mundo objetivo, que no existen verdades y conocimientos objetivos o universales, ¿sí? Que son conocimientos situados y hay que llevarlo justamente a eso, a sus lugares, porque eso que vemos hoy de manera natural, concebir el desarrollo como crecimiento económico, como desarrollo material, lo hemos naturalizado, pero eso es una construcción histórica. Y justamente lo que ellos muestran es el proceso histórico que nos conduce a tener una noción de bienestar o de cómo vivir la vida. Entonces, es central esas críticas postestructuralistas porque justamente nos empiezan a decir, preste atención cuando está hablando de desarrollo, porque eso es una invención que le hicieron otros y que se ha impuesto por la vía profesionalizante y de creación de instituciones, lo cual vamos a entrar, por supuesto, ahora a ver en un poco más de detalle. ¿A qué se refieren ellos? Pues que cuando se empieza a hablar del tercer mundo y a crear el tercer mundo, se le dan una serie de connotaciones, y esas connotaciones o características son casi siempre deficitarias, algo que le falta, ¿cierto? Entonces, la sociedad colombiana, por ejemplo, es vista como una sociedad que todavía le falta, ¿sí?, hacer una serie de cosas para poder llegar a ser un país desarrollado. Entonces, le falta industria, le falta profesionales, le falta universidades, ¿sí?, le faltan instituciones como hospitalarias, le faltan instituciones como gobiernos o como Estado. Entonces, la mirada casi siempre es deficitaria. Por eso se volvieron muy famosas en su momento las llamadas misiones, ¿sí?, que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en el caso de América Latina, la influencia tan marcada de Estados Unidos, pues mandaban misiones justamente con la idea de hacer una radiografía, un diagnóstico de las realidades nuestras y presentarle un plan de mejoramiento o de intervención, de forma que pasáramos de estar de una etapa subdesarrollada a una etapa desarrollada. ¿Y qué se entendía por ir a una etapa desarrollada? Pues seguir el paso a paso que han seguido otros países hasta llegar a su modo o estilo de vida. Entonces, justamente esto es parte de lo que van a discutir y analizar los postestructuralistas para poder hablar o empezar a discutir si la etapa o la era del desarrollo ha llegado a su fin y es necesario entonces avanzar hacia una etapa de postdesarrollo. Ahora, ¿qué nos dicen también las críticas postestructuralistas? Hay un término que es muy característico del postestructuralismo y de hecho uno de sus fundadores es Nietzsche, que es la deconstrucción, de construir, ¿cierto? De construir conceptos, de construir instituciones, de construir. O sea, es entrar en un análisis tan minucioso que permita mostrar que eso que tenemos naturalizado es justamente un proceso histórico que ha sido mediado por relaciones de poder. Entonces, eso se vuelve central. Y por eso, como nos lo dicen los postestructuralistas, es conveniente tener presente en el análisis la desconstrucción en términos, en la línea de lo conceptual, que nos habla entonces de que lo que nosotros conocemos como la ciencia y que lo representamos tradicionalmente en instituciones como la universidad, visto desde esta óptica es un conocimiento, pero no es el conocimiento en el sentido de que es un universal, sino que también hay otros conocimientos, como cuáles, pues la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas, la sabiduría ancestral de los afrodescendientes, y que esos conocimientos son tan válidos como el que llamamos conocimiento científico. ¿Por qué? Porque son conocimientos que no solo son tradicionales, sino que han mostrado que para esas comunidades pues les ha ayudado a configurar una forma de vida y a resolver una serie de problemas que han tenido que afrontar. Entonces, por eso se habla de la necesidad epistemológica, algunos lo llaman justicia epistémica, y con justicia epistémica quieren decir reconocer esos otros saberes que la ciencia occidental pues tiende a negar, de hecho no los reconoce ni como saberes, ¿cierto? Para
un sector de la ciencia occidental, esto más que saberes son creencias, ¿cierto? O mitos, y que nada que ver con el conocimiento occidental, que tiene método científico y que habla de un conocimiento objetivo más allá de una postura individual. En términos políticos, también la deconstrucción del desarrollo significa empezar a mirar las implicaciones que ha tenido el desarrollo. Como lo saben ustedes, lo hemos podido analizar en nuestro curso, especialmente en las críticas a los nuevos liberales, porque allí también se conjugan críticas que tienen que ver con la idea de desarrollo. La más, llamémoslo así, conocida para nosotros es el énfasis en un modelo de desarrollo que nos dice que hay que hacer un crecimiento material al infinito. Pero ese postulado, un crecimiento material al infinito, riñe con lo que se nos muestra una realidad, y es una naturaleza que tiene límites, ¿cierto? Entonces tú puedes decir que necesitamos sacar petróleo, porque hay una gran demanda de petróleo, porque la sociedad que hemos configurado hoy demanda combustibles fósiles para que esto camine, para que haya energía, para que haya movilidad, pero la Tierra no produce petróleo a las cantidades y a los ritmos que lo demandamos en las sociedades actuales. Eso tiene un límite. Lo mismo pasa con el oro y con una serie de materiales, eso tiene un límite. Entonces, justamente los críticos con la perspectiva postestructuralista nos están diciendo aquí la Tierra ya nos está haciendo llamados, y con esos llamados, como es el más conocido que llamamos la crisis ambiental o ecológica, contaminación de ríos y demás, nos están diciendo ahí ya hay una alerta. A eso hay que prestarle atención, y si le prestamos atención a eso, entonces le estaríamos diciendo que es que el desarrollo, como lo conocemos, ya empezó a mostrarnos sus límites. Y si esos son los límites, entonces la pregunta es ¿cuáles son las alternativas? Porque el límite es que la Tierra ya nos está diciendo no tiene la capacidad para seguir absorbiendo toda la demanda de materiales, y ni mucho menos la capacidad para absorber la contaminación. Ya sabemos la crisis con el aire en las ciudades, la capa de ozono, el problema con la capa de ozono, el incremento de las temperaturas, todos estos fenómenos, y nosotros nos están entonces advirtiendo de que la Tierra sí tiene un límite, a pesar de que el modelo de desarrollo nos diga que no, que el crecimiento debe ser al infinito. Entonces, esos son alertas que los postestructuralistas nos señalan de los límites del desarrollo y por qué habría que pensar en el postdesarrollo. Ahora, ya vista la idea del postdesarrollo, ¿cuáles serían como unos rasgos básicos? Porque no se trata solo de que el postdesarrollo sea la negación de todo lo que es el desarrollo, sino también qué afirma, o sea, qué propone. Entonces, entre lo que propone hay algunos rasgos básicos. La posibilidad de crear diferentes discursos y representaciones que no se encuentren tan mediados por la construcción de desarrollo. Es decir, ahí ya tenemos un primer reto, intentar pensar otras formas de hacer, vivir y habitar que no estén en la clave de crecimiento económico, consumo o consumismo, como también lo hemos visto en una parte del curso, ¿sí? Las relaciones mercantiles. Entonces, pensar que es posible otro tipo de relacionamiento que no esté cruzado por la idea de desarrollo. O sea, ahí, por supuesto, eso es un gran reto que nos pone la idea de postdesarrollo. Y por esa misma vía, pues, un poco lo que ya venimos señalando, la necesidad de cambiar las prácticas de saber y hacer, ¿cierto? Y la economía política de la verdad, que define el régimen del desarrollo. ¿Qué es esa economía política de la verdad? Pues el discurso instalado que nos ha dicho que las sociedades, si quieren vivir bien, quieren progresar, solo y únicamente lo pueden hacer desarrollándose, ¿cierto? Entonces esto nos conduce justamente a un gran reto de, bueno, si no es solo desarrollándonos materialmente, si no es solo haciendo explotación de minería, si no es solo contaminando aguas, etcétera, etcétera, entonces ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo podemos vivir bien sin que sigamos desnaturalizando a la naturaleza?
que esa es otra de las críticas fuertes que se le han hecho, ustedes lo pudieron ver especialmente en la unidad 3, que la naturaleza pues la volvimos un objeto. Y al volverlo un objeto, pues le quitamos, la desnaturalizamos. Y esa es una de las críticas centrales que vimos y que también vamos a ver en esta unidad 4, porque justamente a la hora de hacer propuestas alternativas, pues el punto de partida de nuestros analistas es señalar primero cuáles son los problemas del modelo para poder justificar por qué hay que buscar otros caminos. Entonces hemos desnaturalizado la naturaleza, la vimos como eso, como un objeto de recursos de la cual extraemos cosas y como si fuéramos ajenos a ella. Entonces ahí viene parte del reto y es vernos como parte de la naturaleza, ¿cierto? Y si nos vemos como parte de la naturaleza, entonces por necesidad la pregunta es qué prácticas voy a modificar y qué saberes también voy a cambiar para tener una relación distinta. Un tercer aspecto que nos proponen los analistas es la necesidad de multiplicar centros y agentes de producción de conocimientos, muy en línea con la crítica postestructuralista, de decir que no existe una única verdad, no existe un único conocimiento, no existe un conocimiento universal, sino que existen distintos conocimientos y que habría que empezar a mapearlos, georreferenciarlos y darles el valor que tienen. En el caso colombiano, vuelvo con Arturo Escobar porque es un autor de cabecera para nuestro análisis y más en Colombia. Él viene insistiendo mucho en las comunidades afrodescendientes, lo que pasa en el Pacífico colombiano, que para él la minga y lo que proponen estas comunidades son indicios o vestigios de que en efecto se está configurando una era de postdesarrollo y que lo que se hace allí es que aparecen otros saberes que han sido ancestrales, pero que con nuestra óptica, con nuestro lente occidental, no vemos ahí conocimiento de valor, que haya que darle un lugar y aprender de él. Entonces la idea es abrir el mapa de los conocimientos, vuelvo a decirlo como le decía ahora, lo que denominan una justicia epistémica, que le demos lugar a esos otros conocimientos y otros saberes. Un cuarto rasgo es lo proponen con digámoslo así, un movimiento de dos partes. Por un lado es enfocarse en las adaptaciones, o más bien lo que llaman subversiones y resistencias que localmente la gente está creando en relación con lo que es el desarrollo. Entonces son experiencias muy concretas, localizadas, ¿sí?, de comunidades que empiezan a reflexionar y actuar sobre propuestas de desarrollo. Ejemplo, ya sabemos que en distintos lugares, y Colombia hace parte de ellos, la Corte Constitucional le reconoció derechos al río, ¿cierto? Por ejemplo, el río Atrato, lo volvió un sujeto de derechos. ¿Por qué pasa esto? Porque una instancia como la Corte reconoce que para estas comunidades ribereñas que ancestralmente han vivido con el río, alrededor del río, el río es mucho más que una fuente de recursos, como la podríamos ver desde la lógica del desarrollo, ¿cierto? Sino que para ellos es un ser vivo con el cual ellos se relacionan, y como se relacionan con ese ser vivo, necesitan que ese ser vivo siga vivo, viviendo, y por eso rechazan prácticas como la minería, cuando la minería se hace de tal manera que todos los desechos pues repercuten en el río, que queda sucio porque se le echa pues distintos químicos para poder limpiar o sacar el oro, que es uno de los materiales de los cuales se hace pues la actividad minera, pero el azogue que se le echa a la tierra para lograr dejar en limpio el oro, pues todo esto por lo general termina con las aguas. Se necesita agua para echar, las aguas que se echa quedan sucias, y esas aguas sucias van a los ríos, que por supuesto quedan contaminados y afectan todo lo que hay en el río. No solamente una agua para una bebida vital para tomar, sino también lo que hay en el río, que son los peces y otras formas de vida. Entonces, por eso son formas de resistencia locales que nos invitan los postestructuralistas a decir eso hay que mapearlo, georreferenciarlo, porque allí ya se dan expresiones muy concretas de postdesarrollo, y también
hay que considerar las alternativas que producen los movimientos sociales, ¿cierto? O sea, que van más allá de una experiencia local, sino que hay unas articulaciones con mayor perspectiva, como son movimientos sociales, pues los afros tienen sus movimientos, los indígenas, las personas también que reivindican los derechos de la naturaleza. Entonces es también entrar a estudiar esas nuevas propuestas, lo que manifiestan, lo que proponen como parte de la idea pues, del postdesarrollo. Ahora bien, para ir terminando nuestra conversación de hoy, pues ustedes verán que sin duda pues es muy interesante ver lo que se le critica al desarrollo, lo que proponen desde la perspectiva postestructuralista. Sin embargo, no dejan de ocasionar discusión estos postulados del postdesarrollo. Por ejemplo, lo que anunciamos en esta presentación, ¿existe una fuera de la modernidad? Y justamente esta pregunta es más que necesaria porque cuando se habla de postestructuralismo, postdesarrollo, se está pensando en una era justamente postmoderna, ¿cierto? Lo postmoderno. Y de ahí preguntas como esta, si nos vemos, por ejemplo, como los rasgos de la modernidad, que es, desde el punto de vista histórico, como temporal y espacialmente identificado, o sea, la Europa colonizadora, o lo que decíamos ahora, el eurocentrismo, todo el proceso de colonialismo, etcétera, etcétera. La pregunta es si nuestras sociedades, los sujetos que tenemos hoy por hoy, son sujetos que pueden salirse de ahí, ¿cierto? Y es más, si les interesa salirse de ahí, si saben que están atrapados ahí, ¿cierto? Porque eso es parte del asunto. Estamos dispuestos a movernos del eurocentrismo, estamos dispuestos a pensarnos en otra clave que no sea la europea o la norteamericana, que también nos influencia mucho, o las de otras coordenadas del planeta, porque estamos en una era de globalización y esto hace que también empezamos a sentir la influencia de otros lados. Para no ir muy lejos, pues recuerden el papel que China está jugando hoy por hoy en el mundo, y el papel que juega China pues también lo hace ser promotor de valores. Entonces nos dejan preguntar a nosotros si la posmodernidad implicaría empezar a vivir o orientarnos por valores como la vida que plantea el modelo chino. Sociológicamente el reto es salir de ciertas instituciones y rasgos básicos de esas instituciones que nos hacen pensar que sin esas instituciones no puede haber bienestar, y que eso lo vemos muy típicamente cuando vamos a hacer ejercicios de diagnóstico en distintas poblaciones, porque muchas veces el diagnóstico que hacen las poblaciones en términos de deficiencia o ausencia de instituciones. Entonces no hay escuela, no hay colegio, no hay universidad, no hay inspección de policía, o sea, no hay. Te hacen una lista de instituciones que son justamente, o buena parte de ellas, las instituciones que podríamos llamar las instituciones del desarrollo. Culturalmente el reto, por supuesto, también es mayúsculo, porque es poner en discusión la apropiación de unas competencias culturales que se nos han instaurado históricamente, porque si nos vamos entonces al colonialismo europeo, pues no estamos hablando de hace 1 o 2 años, sino de varios años, y de una instalación de unas prácticas que son centenarias. Entonces la pregunta también pasa si tendríamos la capacidad y el interés de rehacernos en términos de competencias culturales. Y filosóficamente habría una discusión muy fuerte sobre el papel que se ha consolidado del individuo, muy promovida por el pensamiento del desarrollo, y mucho más si es un desarrollo en clave neoliberal, donde el individuo juega un papel central, donde el individuo aparece libre, sin ataduras, sin las ataduras de la naturaleza, porque lo vuelve un recurso, sin las ataduras de lo divino, porque Dios ha muerto, como dijo Nietzsche. Entonces hay una pregunta, bueno, esa persona, ese individuo, está dispuesto a operar en ámbitos más comunes o comunitarios, cómo se puede generar un equilibrio en una sociedad en que pueda generar un punto intermedio entre los intereses del individuo y el colectivo. Entonces eso nos pone un asunto central,
y por supuesto por esa vía que también a mi modo de ver nos remite a lo cultural, es decir, tendríamos la capacidad, la disposición y las condiciones para superar la lógica del desarrollo que está basada en creer que hay un perpetuo mejoramiento y superación del individuo. Recuerden ustedes, y lo vimos en la unidad 1, que eso es entrar en la idea del desarrollo. El futuro siempre la posibilidad de mejorar, el futuro es bienestar. Y la pregunta entonces que nos ocasiona acá es si estaríamos en la capacidad o contaríamos con los recursos o podríamos aprender de otras experiencias a vivir con una noción del tiempo y de la vida distinta a esta de un perpetuo mejoramiento y superación. Por último, ustedes ya lo han visto seguramente, en su momento tuvo mucha fuerza en movimientos sociales alternativos, empezando el siglo XXI, hablar de otros mundos son posibles, ¿sí? Y por supuesto el postdesarrollo hace parte de esa línea de pensar, o por lo menos dejar la pregunta muy seriamente argumentada y fundamentada si son posibles otros mundos, un mundo distinto al neoliberalismo, un mundo distinto al desarrollo como lo hemos conocido, un mundo distinto al colonialismo, un mundo distinto al eurocentrismo, ¿sí? Y por supuesto aquí viene una pregunta que parece solo geográfica, pero no lo es si existe o no una exterioridad al sistema mundo moderno colonial como lo vemos. Por supuesto la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no, porque teniendo presente lo que hemos dicho en la conversación de hoy, justamente hay que radiografiar, georreferenciar las experiencias localizadas, las alternativas de los movimientos sociales, que eso es lo que nos va configurando, pero eso no es en ceros o limpio de, sino que siempre es en relación con, o como lo dijo el mismo Foucault en su obra, toda resistencia no es por fuera de, sino dentro de, ¿cierto? Si hay resistencia es dentro del sistema. Entonces acá también, si estamos pariendo un nuevo mundo, entonces se está generando un desgarre, y ese desgarre implica que hay cosas que perviven de lo que llamamos el desarrollo y con signo neoliberal, y hay otras que van surgiendo como lo nuevo, que pone en discusión esos rasgos que estábamos viendo ahora, ¿cierto? Entre esos, pues tener un diálogo no eurocéntrico que permita entonces reconocer que hay saberes en Europa, pero que hay saberes en África, que hay saberes en Asia, hay saberes en América Latina. Y por eso, en esa tendencia, cerramos señalando 3 aspectos básicos a considerar: mundos y conocimientos de otro modo, que sería entonces las políticas de la diferencia, ¿sí? Representadas por movimientos sociales contemporáneos, movimientos antiglobalización y otra serie de movimientos que surgen dependiendo la región del continente que estemos hablando o la región del país, porque como para no ir muy lejos, en el caso colombiano sabemos que incluso nuestra Constitución reconoce la diversidad y la pluralidad de lo que es este país, la diversidad en regiones, entonces eso también manifiesta otras formas de vida en esos lugares. Por esa misma vía, entonces, las políticas basadas en el lugar, que permitan reconocer en territorios las prácticas subalternas de la diferencia, en las cuales hacen unas reconstrucciones de sus mundos alternativos, ¿sí? Que nos pueden sonar muy disruptivos para los que hemos estado tan criados en el mundo occidental, y justamente por eso es disruptivo, porque es un otro mundo que se consolida en otras regiones y que nos hace un llamado a que hay otras maneras de vivir distintas al desarrollo, y por esa vía pues también pensarse como un tercer rasgo la autoorganización no jerárquica. Básicamente entre las expresiones más conocidas están los modos comunitarios y de lo común que hacen o que practican ciertas organizaciones o grupos humanos que ponen muy en cuestión pues el poder y la organización que hemos visto nosotros en Occidente, que suele ser vertical y ejercida pues por una minoría sobre unas mayorías. Entonces estos son algunos de los rasgos que tendríamos que contemplar para pensar si en efecto otros mundos son posibles, si en efecto estamos caminando hacia allá y si eso es lograble en un mundo
que lo volvemos pequeño gracias a la globalización, y en un mundo donde pues, somos más de 7.000 millones de seres humanos. Entonces la pregunta también es cómo reconocer esa diversidad de mundos, de vidas, y cómo lograr también vivir articuladamente. Esperamos que la reflexión que realizamos hoy sobre postdesarrollo les haya dejado muchas preguntas sobre la idea de si en efecto es posible una era de postdesarrollo, de manera más particular si estamos transitando hacia una era de postdesarrollo, y de manera muy particular si en efecto logramos identificar al día de hoy algunos indicadores o experiencias concretas que nos manifiesten que en efecto se está configurando lo que los autores denominan una era de postdesarrollo. Entonces, una invitación muy cordial a que sigamos estudiando los materiales de nuestro curso, especialmente el de esta unidad 4, para poder responder algunas de estas preguntas y, por supuesto, profundizar en otras que sean de su interés.